Hola a todos, amantes del drama y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén listos para un buen chismecito porque hoy nos sumergimos en las profundidades de un escándalo que, madre mía, no ha dejado indiferente a nadie. Como ya habrán intuido por el título, nos adentramos en el torbellino de pasiones, rumores y especulaciones que rodean a dos de las estrellas más brillantes del firmamento televisivo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si hablamos de la pareja que nos hizo suspirar, reír y soñar con el amor perfecto en Love is in the Air, o como se conoce en Turquía, Senkalkam. Esa serie que conquistó corazones en todo el mundo y que catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Era como ver un cuento de hadas hecho realidad. Y claro, todos, absolutamente todos, nos preguntábamos, ¿será que este amor trasciende la ficción? ¿Será que Cupido ya hizo su trabajo en la vida real? Y como ya sabemos, la respuesta fue un sí rotundo por un tiempo. En este vídeo, amigos, vamos a desentrañar cada detalle de esta historia, desde el momento en que los rumores de su romance se hicieron realidad, hasta el impactante anuncio de su ruptura, las acusaciones veladas, los dimes y diretes que inundaron las redes sociales y, por supuesto, la persistente guerra que, según muchos, aún continúa en el presente. Prepárense porque el drama está servido, y créanme, la cosa se pone muy interesante. Pero antes de sumergirnos de lleno en este laberinto de emociones y especulaciones, les recuerdo que se suscriban al canal para no perderse ni un solo detalle de este y otros temas candentes del mundo del entretenimiento. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y sin más preámbulos, prepárense para el drama. Comenzamos. ¿Recuerdan la locura? ¿Recuerdan la euforia que se desató cuando las fotos y los vídeos de Hande y Kerem juntos comenzaron a circular por internet? Hande y Kerem. Están juntos. Son novios, gritaban los fans enloquecidos, inundando las redes sociales con emojis de corazones y comentarios de alegría. Las fotos, las declaraciones sutiles, los paseos tomados de la mano, las miradas cómplices en eventos públicos, todo parecía confirmar el romance que todos, secretamente, deseábamos ver. Era como si la magia de Love is in the Air se hubiera trasladado a la vida real. La química que irradiaban en la pantalla se había materializado en una relación palpable, en un amor que parecía ser genuino y sincero. Compartían momentos, risas y muestras de cariño en sus redes sociales, alimentando aún más la ilusión de los fans. Parecían destinados a estar juntos y la idea de verlos formar una familia, de celebrar un matrimonio de ensueño, era el sueño de millones de seguidores. Pero como suele suceder en las historias de amor dignas de un guión de telenovela, la felicidad no dura para siempre. La vida a veces nos tiene preparadas sorpresas inesperadas y las relaciones, por más perfectas que parezcan, están sujetas a cambios, a crisis, a momentos de incertidumbre. Y lamentablemente en el caso de Hande y Kerem, la historia no tuvo el final de cuento de hadas que todos esperábamos. Los primeros indicios de que algo no andaba bien comenzaron a filtrarse en forma de rumores. Las distancias, las declaraciones ambiguas en entrevistas, la falta de fotos juntos, pequeños detalles que en conjunto comenzaron a encender las alarmas entre los fans. ¿Qué estaba pasando? ¿Se habían distanciado? ¿Había problemas en la relación? ¿O simplemente estaban pasando por una mala racha, algo común en cualquier pareja? Y llegó el día que nadie quería que llegara. El anuncio de la ruptura. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans. El mundo se dividió, por un lado, los que sentían tristeza y decepción por el fin de un romance que parecía tan prometedor, y por otro, aquellos que tal vez, en el fondo, no creían en la durabilidad de la relación. La ruptura de Hande y Kerem fue confirmada, y con ella, el inicio de un escándalo que resonó en todos los rincones del mundo. A partir de ese momento el morbo, las especulaciones y los rumores comenzaron a circular sin control. Y la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué pasó exactamente? La verdad, amigos, es que la información oficial es escasa. Tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil bajo, y han evitado hacer declaraciones que pudieran alimentar aún más el escándalo. Pero a pesar de la falta de información oficial, las versiones, los rumores y las especulaciones no se hicieron esperar. Analicemos algunas de las versiones más comentadas, y tratemos de desentrañar qué pudo haber sucedido. Una de las versiones más recurrentes, y que se ha extendido con fuerza en los medios turcos,
es que la diferencia de personalidades y prioridades fue un factor clave en la ruptura. Se dice que Ande, en ese momento, estaba centrada en su carrera, en su proyección internacional y en consolidar su imagen como actriz. Tenía grandes proyectos en mente y estaba decidida a seguir creciendo profesionalmente. Kerem, por su parte, podría haber tenido otras prioridades. Tal vez estaba más interesado en disfrutar de la relación, en pasar más tiempo con Ande y en tomarse las cosas con calma. Esta diferencia de enfoque, combinada con los compromisos laborales de ambos, con las largas jornadas de trabajo y con la imposibilidad de pasar tiempo juntos, habría generado un distanciamiento que finalmente llevó a la separación. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, las agendas son frenéticas. Los actores y actrices a menudo se ven obligados a viajar constantemente, a pasar largas temporadas lejos de casa y a priorizar sus compromisos profesionales. Las largas separaciones son comunes y esto inevitablemente puede afectar cualquier relación, por fuerte que sea. Otra de las versiones que se han manejado, y que ha generado más controversia y especulaciones, es la supuesta injerencia de terceros. Se ha rumoreado sobre posibles infidelidades, aunque hasta la fecha no existen pruebas concretas que confirmen esta información. Los rumores, por supuesto, siempre están presentes y en este caso, no fueron la excepción. Las redes sociales se inundaron de comentarios, acusaciones y especulaciones sobre posibles romances de cada uno de ellos con otras personas. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores son moneda corriente. Las fotos, los vídeos y las conversaciones filtradas pueden ser manipuladas o sacadas de contexto para generar polémica y alimentar el morbo del público. Por eso es fundamental tomar con pinzas este tipo de información y no dejarse llevar por las especulaciones sin fundamento. Y por supuesto, no podemos olvidar la presión mediática. Ser una pareja mediática en Turquía, o en cualquier lugar del mundo, implica estar constantemente bajo la lupa. Las cámaras, los paparazzi y los comentarios en redes sociales, todo esto puede generar una gran tensión en cualquier relación. Los famosos se ven obligados a lidiar con la invasión de su privacidad, a responder a preguntas incómodas sobre su vida personal y a mantener una imagen pública impecable. Esta presión, sumada a los posibles problemas internos de la pareja, pudo haber sido otro factor clave en la ruptura. La falta de privacidad, la constante exposición a los medios y la necesidad de cumplir con las expectativas del público pueden ser muy desgastantes para cualquier persona, y mucho más para aquellos que están comenzando una relación. Pero lo más interesante y lo que ha mantenido viva la llama del escándalo, es la aparente guerra entre Hande y Kerem, o al menos, así es como la interpretan muchos. ¿Y por qué digo aparente? Pues porque en realidad nunca ha habido una declaración pública directa de hostilidad. No hemos visto ni a Hande ni a Kerem atacar directamente al otro o lanzar acusaciones públicas. Sin embargo, al analizar sus acciones, sus publicaciones en redes sociales y las declaraciones indirectas que han hecho, sí se pueden inferir ciertas tensiones. Hay quienes aseguran que entre líneas se percibe una rivalidad, una especie de guerra fría, que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Una de las cosas que más llama la atención, y que ha generado más especulaciones, es la supuesta indirecta que Hande le lanzó a Kerem después de la ruptura. A través de sus redes sociales, Hande compartió imágenes y mensajes que, según muchos, estaban dirigidos a su expareja. Frases como siempre hay un nuevo comienzo, el tiempo cura todas las heridas, o la vida sigue, fueron interpretadas como una forma de sanar, de dejar atrás el pasado, y también como una indirecta a Kerem, recordándole lo que se había perdido. ¿Y Kerem, cómo respondió a estas supuestas indirectas? Bueno, su respuesta fue más sutil, pero no menos significativa. A través de sus propias redes sociales, Kerem compartió imágenes y mensajes que parecían reflejar su estado de ánimo, y que en algunos casos parecían responder a las indirectas de Hande. Algunos fans interpretaron ciertas publicaciones como una forma de defenderse, de aclarar su versión de los hechos, o de dejar claro que él también estaba pasando por un momento difícil. Además, la forma en que ambos han manejado sus relaciones posteriores ha sido objeto de análisis. Hande, después de la ruptura, fue vinculada a otros actores, mientras que Kerem, por su parte, también fue relacionado con diferentes mujeres. El hecho de que ambos hayan rehecho sus vidas sentimentales, de alguna manera, ha alimentado la idea de que la guerra continúa, que existe cierta rivalidad entre ellos, y que ambos están compitiendo por ver quién es más feliz, quién tiene más éxito.
¿O quién encuentra el amor más rápido? Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existe una guerra entre Ande y Kerem? La verdad, es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es cierto es que la ruptura fue muy dolorosa, y que ambos han tenido que lidiar con la presión mediática y con los comentarios de los fans. Es posible que detrás de las cámaras exista cierta tensión, cierto resentimiento, o incluso cierta indiferencia. Pero también es posible que ambos hayan decidido seguir adelante con sus vidas, sin hacer declaraciones públicas que pudieran alimentar el escándalo. En el mundo del entretenimiento es común que las rupturas sean seguidas por rumores, especulaciones y acusaciones. Y en el caso de Hande y Kerem, esto no fue diferente. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se encargaron de alimentar el escándalo, publicando artículos y reportajes que analizaban cada movimiento de la expareja. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans defendían a sus ídolos y criticaban a sus rivales. Y hablando de rivales, ¿qué hay de las nuevas relaciones de ambos? Pues, como mencioné antes, Hande ha sido relacionada con otros actores, y Kerem también ha tenido sus romances. Esto, por supuesto, ha generado más especulaciones y ha alimentado la idea de la guerra. Algunos fans han criticado a las nuevas parejas de ambos, mientras que otros han defendido el derecho de Hande y Kerem a rehacer sus vidas y a ser felices. Pero, ¿qué nos dice todo esto? ¿Qué podemos sacar en claro de este escándalo? En primer lugar, que el amor en el mundo del entretenimiento es un terreno pantanoso. La presión mediática, las agendas frenéticas y la exposición constante a los focos pueden generar una gran tensión en cualquier relación. Y en segundo lugar, que los fans a veces idealizamos a nuestros ídolos y nos cuesta aceptar que sus relaciones, como las de cualquier persona, pueden terminar. Ahora, ¿qué está pasando actualmente? ¿Dónde están Hande y Kerem ahora? Pues bien, ambos están enfocados en sus carreras. Hande sigue protagonizando nuevas series y películas, y Kerem también sigue trabajando en proyectos importantes. Ambos han demostrado ser profesionales y han sabido mantener una actitud discreta ante los rumores y las especulaciones. Han continuado con sus vidas enfocándose en su crecimiento personal y profesional y evitando las polémicas. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Pues, es difícil saberlo. Es posible que en algún momento Hande y Kerem coincidan en algún evento, o que vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto. Sin embargo, por ahora parece que ambos están enfocados en sus carreras y en rehacer sus vidas. Lo que sí es seguro es que el recuerdo de su historia de amor, y el escándalo que la rodeó, seguirán dando mucho de qué hablar. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el escándalo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado su historia, analizado las versiones sobre su ruptura, y debatido sobre la supuesta guerra que parece existir entre ellos. Sé que este tema es muy sensible y que genera muchas emociones. Pero como siempre, mi objetivo es ofrecerles información, análisis y entretenimiento. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender mejor este complejo y apasionante tema. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por su tiempo y por su apoyo constante. Son lo máximo. Y como siempre, les dejo la pregunta abierta. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre Hande y Kerem? ¿Creen que realmente existe una guerra entre ellos? ¿Qué versión les parece más creíble? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos. Y no se olviden por favor de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y conocidos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.